Bien, fíjense que al igual que en el ejemplo 2, no existe, observemos que las propiedades no nos hablan sobre el producto de funciones dentro de la antiderivada o el cociente de funciones. En todo caso, ¿qué hicimos en el ejemplo anterior? Lo que hicimos fue aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? Y separar la antiderivada en dos antiderivadas diferentes. En este caso vamos a proceder de esa forma. Fíjense que tenemos un denominador común que es raíz de x, podemos separarlo en tres fracciones o equivalentemente, al ser esta x a la 1/2, podemos subirlo. En este caso vamos a hacerlo así. Como sabemos que raíz de x es x a la 1/2, yo lo puedo subir al numerador como x a la menos 1/2 y aplicar la propiedad distributiva. Este con el primero, este por el segundo, este por el tercero. De esa manera que tendríamos x a la menos 1/2 por x a la 4 sería x a la 7/2, más 2 x a la menos 1/2 por x cuadrado sería x a la 3/2, menos x a la menos 1/2 por 1, x a la menos 1/2. ¿Ok? Ahí lo que hacemos es una resta en los exponentes. Ahora, separamos la antiderivada en tantas antiderivadas como términos hayan, es decir, la antiderivada del primero, nunca se olviden del diferencial de x, más, como el 2 es una constante, lo saco, la antiderivada del segundo por el diferencial de x, menos la antiderivada del tercero por el diferencial de x. Ahora, fíjense que cada una de las antiderivadas ya está lista para ser ejecutada. Aplicamos la fórmula, sería x a la 7/2 más 1, 7/2 más 1 serían 9/2 sobre 9/2. El 2 permanece constante, entonces sería la antiderivada de x a la 3/2, la cual sería x a la 3/2 más 1, 3/2 más 1 serían 5/2 sobre 5/2, menos, fíjense, estamos acá, x a la menos 1/2 más 1, 1 menos 1/2 sería 1/2 sobre 1/2, y las tres antiderivadas agregamos una sola constante para las tres. Luego aplicamos doble denominador, es decir, que como este 9/2, el 2 es un doble denominador, él pasa al numerador. En este caso sería 2 que se multiplicaría con este 2 de arriba, serían 4/5. Es decir, que acá tendríamos 2/9, y sabemos que este exponente fraccionario, el numerador es el exponente de la variable, y el sobre 2, este denominador me dice el orden de la raíz cuadrada, o sea, de la raíz, en este caso raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tendríamos? 2/9 raíz cuadrada de x a la 9. Acá tendríamos 2 por 2, 4 sobre 5, 4/5, la raíz cuadrada de x a la 5. Y acá este doble denominador pasa al numerador, sería menos 2 raíz de x. De tal manera que fíjense que calcular la antiderivada ya se está convirtiendo en un procedimiento metodológico. Ya tenemos una estructura para irla desarrollando. Ahora, no todos los ejercicios los podemos resolver de esta forma. Por eso nos vamos a ir apoyando en el transcurso del tiempo con diferentes teoremas. En este caso llegamos al teorema de sustitución. ¿Qué dice el teorema de sustitución? Nos dice, sea g diferenciable en x y su contradominio un intervalo y. Supongamos que f está definida en y que f mayúscula es una antiderivada de f en y. Entonces, si u es igual a g de x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta expresión de acá. Vamos por parte. Nuestro ejercicio viene dado de la siguiente manera. Nuestro ejercicio lo va a representar toda esta expresión que está acá. ¿Ok? Pero fíjense qué rol cumple esta expresión aquí dentro. Esta expresión g de x representa una función interna. Por su parte, acá tenemos una expresión más grande que es f. Entonces vamos a tener una función externa y una función interna. Es decir, así como cuando vimos la derivada, la regla de la cadena constituía la derivada de la función compuesta, aquí vamos a hacer esto, pero a la inversa.
¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener una expresión como esta integral completa, como esta antiderivada, perdón, y vamos a recurrir a un cambio de variable. Vamos a llamar u a esta expresión. Disculpen que estoy teniendo problemas con el lápiz. U va a ser g de x, pero a partir de g de x yo tengo que modificar toda la expresión. Fíjense que esta primera antiderivada, toda esta expresión habla de variable x, y yo la voy a sustituir a otra expresión con variable u. Quisiera recordar algo de que hablábamos en la derivada, y es el diferencial. Vamos a recordar lo siguiente: si yo tengo y igual a f de x, vamos a construirnos lo que vamos a llamar el diferencial de y como f' de x por el diferencial de x. Esta expresión que estoy colocando acá va a ser muy utilizada en todos los ejercicios, pero en lugar, claro, la coloco de esta forma para recordar que representaba un diferencial. Pero fíjense que en este caso vamos a pedir que u sea igual a g de x, es decir, esto va a implicar acá que el diferencial de u no es más que g' de x por diferencial de x. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la antiderivada de una función metida dentro de otra, yo voy a hacer una sustitución, es decir, voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar u a esta expresión que está dentro de f. Y si u es g de x, yo tengo que modificar toda esta estructura. Es decir, que para mí f va a conservarse, pero lo que actúa dentro de f ya no es g de x, sino que yo lo voy a llamar u. Y además, por lo que acabo de argumentar de la diferencial, el diferencial de u va a ser g' de x por diferencial de x. Es decir, que toda esta expresión que está acá se va a modificar por diferencial de u. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta expresión va a ser la antiderivada de f de u, porque ya aquí no va a estar g de x sino u, y en lugar de estar g' de x diferencial de x, es decir, en lugar de colocar toda esta expresión, coloco solamente diferencial de u. O sea que el teorema de sustitución me habla de cómo puedo yo modificar una antiderivada, colocarla en términos de otra que sea más simple. Esta que es más simple la vamos a desarrollar tal cual como hicimos con los tres ejemplos anteriores. Y una vez que podamos obtener el valor de la antiderivada, fíjate que ya estoy hablando aquí de la f mayúscula, es decir, que esta f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, nos vamos a regresar en el cambio de variable. Donde aparezca u, lo vamos a retornar a g de x. En un principio se nota un poco engorroso, pero en la medida que vayamos avanzando en los ejercicios, van a ir notando cómo va actuando esto. Fíjense en el ejemplo 4, nos dice resolver la siguiente antiderivada. Antiderivada de la raíz cuadrada de 3x más 4 diferencial de x. Fíjense que, notando la fórmula, tú tienes que irte a donde hay una composición de funciones. Es decir, tienes que identificar quién es la función externa, f, y quién es la función interna, g. Acá es evidente que la función externa es raíz cuadrada y la función interna es 3x más 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar u la función interna. Por eso, vamos a decir sea u igual a 3x más 4. Entonces, argumentamos lo que dijimos aquí arriba. Si u es igual a 3x más 4, ¿quién va a ser diferencial de u? Bueno, la derivada de la expresión a la cual estoy llamando u. ¿Quién es la derivada de esta? La derivada de 3x es 3 y la derivada de 4 es 0. O sea que la derivada de 3x más 4 es 3. Entonces sería diferencial de u igual a la derivada multiplicada por diferencial de x. Entonces fíjense, el diferencial de u será lo que me dio la derivada, que es 3, por diferencial de x. Entonces, dicho esto, ya lo que está dentro de la raíz cuadrada, yo lo voy a llamar u. Quiere decir que esto se va a convertir en raíz de u.
Y esta igualdad me va a permitir a mí observar por quién voy a cambiar a diferencial de x. Fíjate que aquí está el diferencial de x solo. Y aquí yo tengo un diferencial de x multiplicado por 3. Quiere decir que yo necesito dejar solo este diferencial de x. Este 3 está estorbando, digámoslo así. Entonces, ¿qué le está haciendo él al diferencial de x? Lo está multiplicando. Entonces lo vamos a pasar al otro miembro dividiendo. Quiere decir, fíjense lo que estamos diciendo acá. Diferencial de u es equivalente a 3 veces el diferencial de x. Pero yo necesito el diferencial de x solo. Entonces paso a dividir. Entonces lo convierto en una expresión equivalente. 1/3 del diferencial de u es igual a diferencial de x. Entonces, ¿a qué me lleva esto como consecuencia? Que la antiderivada que me dieron al principio, que vale decir que es imposible de resolver con las pocas herramientas que tenemos, ahora la voy a convertir en ¿quién? Fíjate, lo que está dentro de la raíz lo llamo u. Quiere decir que eso va a ser raíz de u. Pero al diferencial de x yo lo tengo que cambiar por algo que sea equivalente a él, pero de variable u. Entonces aquí estamos diciendo que diferencial de u es equivalente a 1/3 diferencial de u. ¿Ok? Repito, diferencial de x es equivalente a 1/3 del diferencial de u. Entonces, en lugar de colocar diferencial de x, voy a colocar 1/3 del diferencial de u. Sacamos el 1/3. Entonces, si nos detenemos aquí un momento, fíjate, sería 1/3 la antiderivada de raíz de u, que es equivalente a decir u a la 1/2. Pero, ¿qué hemos ganado hasta acá? Que el ejercicio inicial yo no lo podía resolver, no tengo ninguna propiedad que me permita calcular esto, pero lo hemos convertido en una constante multiplicado por una antiderivada que sí sé resolver, porque cada vez que yo tenga x a la n, z a la n, w a la n, la variable en realidad es muda. Lo interesante es que la variable que haya aquí debe coincidir con la variable del diferencial. Entonces fíjense que lo que en un principio para nosotros fue algo que era un simple adorno, es fundamental para calcular la antiderivada, porque el diferencial es el que dice bajo qué variable estamos trabajando. Bueno, dicho esto, calculemos esta antiderivada pero en términos de u. Entonces sería u a la 1/2 más 1, que es u a la 3/2 sobre 3/2. Aplicamos el doble denominador, es decir, este 2 pasa al numerador y este 3 multiplica este otro 3. Serían 2/9 de la raíz cuadrada de u a la 3. Ya esto representa un resultado, es decir, estamos aquí, estamos en esta expresión de la teoría. Pero como a mí me preguntaron algo en términos de variable x, debo responder en términos de variable x. ¿Quién era u para mí? U dijimos que era 3x más 4. Entonces, finalmente, vamos a nuevamente sustituir u por la expresión original. Quiere decir que sería 2/9 por la raíz cuadrada de 3x más 4 a la 3, todo más una constante. Como es el primer ejercicio, hay cosas que generan cierta inquietud. Por ejemplo, el hecho de que en la sustitución no notamos que aquí aparezca g' de x diferencial de x. Sin embargo, a partir del cambio de variable nosotros llegamos al diferencial. Y esta relación, en realidad lo que nos permite hacer la sustitución es la relación que hay entre los diferenciales. Si siempre podemos generar una compatibilidad en estos diferenciales, el ejercicio sale, el ejercicio funciona. Bien, voy a interrumpir este segundo video acá y vamos a continuar ejercitando.